Hola, ¿qué tal amigos de la institución educativa Enrico Fermi? Mi nombre es Alexander Armasta Rivera y el día de hoy vamos a trabajar el curso del lenguaje, así que te pido que me prestes muchísima atención y ya empezamos con este tema de los verbos auxiliares. Entonces colocamos aquí en el curso del lenguaje los famosísimos verbos auxiliares. Profesorcito, como su propio nombre me lo está indicando, como su propio nombre me indica, son verbos que auxilian, ¿verdad? Auxiliar porque auxilia. ¿Y qué es un auxilio? Es una ayuda, es un socorro, ¿verdad? Entonces, son verbos auxiliares porque son verbos que me van a ayudar, ¿verdad? Son verbos que me van a ayudar, ¿sí? ¿Te van a ayudar a qué, profesorcito lindo? Me van a ayudar a formar la voz, el tiempo compuesto y la voz pasiva. Aguanta, profesor, aguanta, no vayas tan rápido. Sí, los verbos auxiliares son verbos que me ayudan. Mira, aquí te lo coloco. Son verbos que, profesor, que hacen que me ayudan. ¿A qué te van a ayudar, profesor? A formar el tiempo compuesto y a formar la voz pasiva. Son verbos que me ayudan a formar el tiempo compuesto y la voz pasiva. No te preocupes porque en un momento vamos a ver tiempos del verbo y vamos a ver la voz del verbo, ¿ya? No te preocupes porque en un rato vamos a ver los tiempos del verbo y también vamos a ver la voz del verbo, ¿ya? No te preocupes. No te preocupes. En todo caso yo te voy dando un alcance. Los verbos auxiliares son verbos que me ayudan a formar el tiempo compuesto y la voz pasiva. Profesorcito, ¿cuáles son esos dos verbos? Fácil, esos dos verbos, porque son solo dos, los verbos auxiliares, son el verbo ser y el verbo haber. ¿Cuáles son esos verbos, profesorcito lindo? El verbo ser y el verbo haber. Ah, ya está. El verbo ser me ayuda a formar la voz pasiva. Y el verbo haber me ayuda a formar el tiempo compuesto del verbo. El tiempo compuesto del verbo. Vamos, profesorcito, con el verbo ser, que me ayuda a formar la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Y te voy a decir rápidamente a ver si me entiendes un poquito, ¿ya? Porque tú eres un crack, tú eres mi alumno y mis alumnos son unos cracks. A ver, se dice que las oraciones pueden tener dos formas de voces, ¿sí? Las voces del verbo, las voces en la oración. Una voz que es activa y la otra voz que es pasiva. Te lo voy a explicar rápidamente, ¿ya? Porque igual lo vamos a hacer luego. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Y la voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. A ver, profesorcito lindo, te voy entendiendo algo. Me dices que es una voz activa cuando el sujeto realiza la acción del verbo. Y me estás diciendo que una voz es pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Correcto. Facilito, ¿no? Activa cuando el sujeto realiza, por ejemplo, ese sujeto, él compra. Compra es mi verbo. El sujeto hace la acción de comprar, ¿sí o no? Él compra, sí. El sujeto realiza la acción del verbo. Voz activa. Ah, y es voz pasiva cuando el sujeto ya no realiza la acción del verbo, sino el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Sí? Recibe la acción del verbo. Y yo podría decir, él fue golpeado. Él fue golpeado. ¿Él es el sujeto, profesor? Sí. ¿Golpeado es mi verbo? ¿Fue golpeado? Sí. ¿Él hace la acción de golpear? No. ¿Él recibe la acción de ser golpeado? Sí. Por tanto, el sujeto recibe la acción del verbo. Ah, ya. Esto se le llama las voces del verbo. Voz activa o pasiva. Igual lo voy a explicar yo ampliamente luego, pero está sumamente fácil, ¿no? Entonces, una voz es activa cuando el sujeto realiza la acción del verbo y una voz es pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Entonces, me está diciendo aquí que el verbo ser me ayuda a formar la voz pasiva. Me ayuda a formar la voz pasiva, ¿ya?
Y ya sé que es una voz pasiva. Una voz pasiva, igual te lo coloco aquí, es cuando el sujeto recibe la acción del verbo. Para aquella voz pasiva, querido profesorcito, siempre tiene que haber esta fórmula, repito. Para aquella voz pasiva siempre tiene que haber esta fórmula. Ser más participio. ¿Recuerdan los participios cuando hicimos ado, ido, toso, chojo, bo, no? Ser más participio. Conjugación del verbo ser, ¿viste? Por eso digo que para formar la voz pasiva necesito el verbo ser. Estos dos me dan la famosísima voz pasiva. Para formar la voz pasiva necesito el verbo ser. Por eso digo que el verbo ser es mi verbo auxiliar porque me ayuda a formar la voz pasiva, ¿sí? Entonces yo diré aquí, Mario fue expulsado. Mira. Mario fue expulsado. Profesor, este fue, ¿es conjugación del verbo ser? Obvio. Este fue es del verbo ser, pero no se parecen. Obvio que no se parecen porque son irregulares. Pero conjuga el verbo ser en presente, soy. En pasado, fue. En futuro, seré. ¿Te das cuenta? Entonces sí es la conjugación del verbo ser. Mario fue expulsado. Tengo el verbo ser aquí más el participio. ¿Cómo sé que es un participio? Porque los participios acaban en ado, ido, toso, cho. Fue más participio, voz pasiva. ¿Quién me ayuda a formar la voz pasiva? El verbo ser. Es un verbo auxiliar. Otro más, profesor, otro más. Mis amigos serán liberados. Mis amigos serán liberados. Mira aquí, de nuevo. Serán es la conjugación del verbo ser, ¿verdad? Futuro, serán. Plural, serán. Tercera persona, serán. Liberados, terminación ado, es un participio. Ah, ya te entendí. Ser más participio, ¿qué es, profesor? Esto es una voz pasiva. ¿Quién me ayuda a formar voz pasiva? El verbo ser. Ahí está. Facilito, ¿no? Repetición. Los verbos auxiliares son ser y haber. ¿Sí? Los verbos auxiliares son ser y haber. El ser para formar la voz pasiva y el haber para formar el tiempo compuesto. El tiempo compuesto. Ya sé cómo formar la voz pasiva y ahora, profesorcito, enséñame cómo formar el tiempo compuesto. El tiempo compuesto. ¿Ya? El tiempo compuesto. Pues fácil. El tiempo compuesto siempre va a estar formado. El tiempo compuesto siempre va a estar formado por haber, la conjugación del verbo haber más un participio. Lo mismo, ¿no? A ver, mira, la conjugación del verbo haber más un participio. La conjugación del verbo haber más un participio. A ver, profesorcito lindo, sí. Yo he ganado. Yo he ganado. Mira, conjugación del verbo haber, ¿es e o no? Sí, yo he ganado, porque este e viene de haber. ¿Sí? Yo he ganado, este e viene de haber. Participio, los que acaban en ado. Yo he ganado. Cuando digo yo he ganado, estoy utilizando el verbo haber más un participio. O sea, estoy utilizando un tiempo compuesto. ¿Qué es el tiempo compuesto entonces? Se forma por el verbo haber más un participio. Un tiempo compuesto, ¿sí? Otra. Mis amigos han luchado. Mis amigos han luchado. De nuevo, han es el verbo haber, ¿verdad? Conjugación del verbo haber. Luchado es un participio. Y los dos me darán una voz pasiva. Y los dos me dan una voz pasiva. Facilito, ¿no? Entonces, una vez más. Los verbos auxiliares son aquellos verbos que me ayudan a formar el tiempo compuesto o la voz pasiva. ¿Cuáles son esos verbos auxiliares? Son ser,
y haber. ¿Cuáles son esos verbos auxiliares? Son ser y haber. El ser para formar la voz pasiva y el haber para formar el tiempo compuesto. El tiempo compuesto. ¿Sí? El tiempo compuesto. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las voces. Ya, mira, justo aquí vamos a hablar sobre las voces del verbo. Lo que te dije hace ratito, ¿no? Lo que te dije. Voces del verbo. ¿Sí? Las voces o las voces en la oración. ¿Sí? Las voces del verbo o las voces en la oración. Te dije que hay una voz activa y te dije que hay una voz pasiva. ¿Sí? Te lo acabo de decir hace rato, ¿no? Una voz activa y una voz pasiva. Una voz activa y una voz pasiva. Cuando hay una voz activa, te dije que hay una voz activa cuando el sujeto realiza. ¿Qué hace el profesor? El sujeto realiza. ¿Qué cosa realiza? La acción verbal. Cuando el sujeto realiza la acción verbal. ¿Y cuándo es la voz pasiva, profesor? Cuando el sujeto ya no realiza, sino el sujeto recibe la acción verbal. Cuando el sujeto recibe la acción verbal, ¿no? Entonces, así paramos botando los micrófonos. Entonces, voz activa cuando el sujeto realiza y voz pasiva cuando el sujeto recibe. Lo que te dije hace un momento, ¿no? Entonces yo digo, Mario y Juana compran melón. Mario y Juana compran melón. Pregunta, Mario y Juana son mis sujetos. ¿Ellos hacen la acción de comprar? Sí, que comprar es mi verbo. Por tanto, la oración está en voz activa. En voz activa. Otra más, profesor. Mi profesor enseña bien. A ver, mi profesor enseña bien. Enseña es el verbo, querido profesor. Mi profesor es el sujeto. ¿Mi profesor hace la acción de enseñar? Sí, el sujeto hace la acción del verbo. El sujeto realiza la acción del verbo. Marijuana realiza la acción de comprar. El profesor realiza la acción de enseñar. Entonces, estas oraciones son en voz activa. En voz activa. Profesorcito lindo, ¿y cómo serían en voz pasiva? Pues fácil, en voz pasiva ahora el sujeto recibe la acción del verbo. Yo diría, los libros fueron comprados ayer. Oye, ¿cuándo compraron esos libros? Los libros fueron comprados ayer. Los libros fueron comprados ayer. Libros, profesorcito, sería mi sujeto. Fueron, ¿qué es fueron? Fueron es la conjugación del verbo ser, ¿recuerdas? La conjugación del verbo ser, fueron. Comprados, terminación ado, un participio. Y si tengo ser más participio, tengo una voz pasiva. Tengo una voz pasiva. Y en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. ¿Los libros compran? No. Los libros fueron comprados. O sea, ser comprado recae sobre los libros. Ya no el libro hace la acción de comprar, sino recibe la acción del verbo. El verbo sería fueron comprados. Fácil, ¿no? Sujeto recibe la acción del verbo. Fácil pues, los libros no van a comprar, los libros fueron comprados. Otra. El profesor fue premiado. El profesor fue premiado. Mira, el profesor es mi sujeto, ¿verdad? Es mi sujeto. Fue, conjugación del verbo ser, premiado. Ya, para que no sea siempre fue, voy a colocar otro. El profesor es premiado. Premiado, terminación ado, es un participio. Es un participio. Ser más participio, siempre tiene que haber un participio. Es una voz pasiva. O sea, la voz pasiva, el sujeto no hace la acción del verbo. No. El sujeto recibe la acción del verbo. ¿Cuál es la acción del verbo? Ser premiado. ¿El profesor es premiado? Sí. ¿Recibe la acción del verbo? Sí. ¿El profesor premia? No. Si el profesor premiara, sería voz activa. Porque el profesor hace la acción de premiar.
Pero no, el profesor es premiado, o sea, a él recae la acción de premiar. Por tanto, será una voz pasiva. Será una voz pasiva. Espero que haya quedado claro la clase del día de hoy, queridos amigos. Hoy hemos trabajado los verbos auxiliares. Verbo ser y verbo haber. Y hemos trabajado las voces en los verbos. Voz activa y voz pasiva. Así es que espero que haya trabajado o haya servido de esta forma, ¿ya? Profesorcito, ¿algo más? Sí, unita más. Vamos con el tiempo. Los tiempos en el verbo, ¿ya? Los tiempos en el verbo. Profesorcito, el verbo puede tener dos tiempos. No me refiero a los tiempos gramaticales, ¿ah? No me refiero a los tiempos gramaticales, sino me refiero al tiempo en tanto estructura del verbo, ¿ya? Voy a tener dos tiempos. Un tiempo simple y un tiempo compuesto. ¿Se mira? ¿Se mira o no? Mi asistente de producción. Sí. Se mira, ahí está. Sí. Tenemos asistente de producción nosotros, ¿ya? El verbo tiene dos tiempos. Un tiempo simple y un tiempo compuesto. Profesorcito, ¿a qué te refieres? Mira cómo te lo voy a hacer tan fácil, ¿verdad? Mira cómo te lo voy a hacer tan fácil. Se dice que es un tiempo simple cuando el verbo está formado por una sola palabra. Cuando el verbo está formado por una sola palabra. Y se llama tiempo compuesto cuando el verbo está formado por dos o más palabras. Ah, mira aquí. Mario y Juana compran. ¿Cuántas palabras hay en el verbo compran? Una, que es compran. Por tanto, será un tiempo simple. ¿Cuándo es tiempo compuesto? Cuando el verbo está formado por dos o más palabras. Pero dentro de esas dos o más palabras siempre tiene que haber el verbo haber. El verbo haber. Entonces, simple. Yo juego. En el verbo jugar, ¿cuántas palabras hay? Una, que es juego. Por tanto, será un tiempo simple. Un tiempo simple. Otra. Ellos caminan. ¿Cuántos verbos hay en caminan? Solo hay una palabra, ¿no? Tiempo simple. ¿Y cuándo es compuesto, profesorcito lindo? Cuando el verbo está formado por dos y dentro siempre tiene que haber el verbo ver. Si digo, yo he jugado. Mira, yo he jugado. Verbo haber, jugado, participio. Verbo haber más participio, mira aquí. Verbo haber más participio, acá. Verbo, ¿por qué lo he puesto por pasivo? Es tiempo compuesto. Seguro tú te has dado cuenta, ¿no? Ya, y en los comentarios me los ibas a colocar. Ya está. Entonces, verbo haber más participio, tiempo compuesto. Verbo haber más participio, tiempo compuesto. Una más. Ellos han caminado. De nuevo, ¿cuál es el verbo, profesor? ¿Cuál es el verbo? El verbo es han caminado. Verbo haber, caminado, participio. Aquí hay un tiempo compuesto. Facilita, ¿no? Ahí hay un tiempo compuesto. Entonces, queridos amigos, el día de hoy hemos hecho los verbos auxiliares ser y haber y las voces del verbo, voz activa y voz pasiva, y también los tiempos del verbo, tiempo simple y tiempo compuesto. Tiempo simple y tiempo compuesto. Espero que haya sido de su provecho y he tenido muchísimo gusto de trabajar con todos ustedes, queridos amigos. Ya, así es que reciban un cordial abrazo, cuídense mucho y hasta luego.